Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Bienvenidos a su espacio Un Momento con el Pastor. Mi deseo, como siempre, es que el amor de Dios Todopoderoso y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Continuamos en esta ocasión con otra historia acerca de las consecuencias del pecado. En su tema general, el pecado, su tema, las consecuencias del pecado, porque queremos, hermanos, que tanto ustedes como nosotros o como su servidor estemos conscientes de que el pecado trae consecuencias funestas, consecuencias graves, consecuencias mortales. Y a veces podemos pensar, hermanos, que el pecado es leve, que el pecado es insignificante, y nosotros lo juzgamos como insignificante, como leve, como no grave, pero no nos toca a nosotros calificar. Es Dios, el Dios Santo Todopoderoso, el que califica. Hoy les traigo una historia de un hombre que cometió un pecado que a simple vista y a vista de él no era tan grave, pero que para Dios sí fue grave y funestas las consecuencias para él. En el libro de Números, en el capítulo 15 y en el versículo 32, tenemos nuestra historia de hoy. Pero antes vamos a orar para pedir la dirección de nuestro Dios. Santísimo Señor, cuán difícil es para nosotros el poder discernir. Generalmente todo lo tomamos de manera superficial y hacemos autoconcesiones a nuestra vida y nos autoperdonamos, y se nos olvida pensar y analizar cuán grave es el asunto delante de usted y cuánto le habremos ofendido y cuán graves serán las consecuencias por nuestro pecado. Ayúdenos a discernir con claridad y aprender de esta historia. Se lo pido en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. En nuestra historia de hoy, hermanos y hermanas, un hombre desobedeció la ley de Dios. Es decir, él salió al campo a acarrear leña, que ya es un trabajo, en el día de reposo. Eso es lo que encontramos en Números 15:32. Dice así: estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Para él eso era insignificante. No creyó que fuera tan grave, pero lo cierto es que él quebrantó la ley del Señor, quebrantó la ley del día de reposo. En el libro de Éxodo, el Señor les había dado indicaciones acerca del día de reposo. O él no fue a ese culto, o no escuchó. Muchos cristianos no escuchan la predicación porque están concentrados en otro asunto. Pero Dios ya les había enseñado acerca del día de reposo en el libro de Éxodo, en el capítulo 20. Y en el versículo 9 dice: le dijo Dios al pueblo: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna,
ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Aquí, hermanos y hermanas, ya lo había dicho el Señor, ya lo había enseñado enfáticamente, y también lo repitió en el mismo libro de Éxodo, en el capítulo 31 y el versículo 14. Les dijo así: así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, el que lo quebrante, el que lo viole, el que desobedezca, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día 7º es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje el día de reposo, ciertamente morirá. En la ley, hermanos y hermanas, el día de reposo era el día sábado. Era un día consagrado para el Señor. Iban a descansar todos los hombres, las mujeres y también los animales, las bestias. Era un día para dedicarlo al Señor, para dedicarlo a descansar y también para dedicarlo a servir al Señor. Dice el 16: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Eso es lo que Dios les había enseñado a todo el pueblo. Pero este hombre ignoró la ley de Dios, la quebrantó, o voluntariamente dijo: yo voy a ir a traer leña y no me importa lo que pase. Mucha gente actúa de esa manera. Voy a pecar y si Dios quiere castigarme, que me castigue, y si me quiere matar, que me mate. Pero la gente no lo dice de corazón, sino que lo dice en un momento de oscuridad mental. Es sumamente peligroso desobedecer al Señor en cosas grandes y en cosas pequeñas. ¿Qué tiene de malo ir a recoger leña? Porque se necesita leña. Pero él debió hacer eso el viernes, pero él lo hizo el día de reposo. Hoy día muchas gentes y muchos cristianos aún están siendo obligados a trabajar el día de reposo, porque en la gracia es el domingo. Y aunque no querramos, estamos ofendiendo a Dios con esa actitud. ¿Cuál sería la consecuencia de la desobediencia de este hombre? De la falta de precaución o de haber menospreciado la ley de Dios, o haber quebrantado la ley de Dios. Versículo 33 de Números 15. Y los que lo hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Versículo 34. Lo pusieron en la cárcel mientras Dios decía lo que sería con él. Y lo pusieron en la cárcel porque aún no estaba declarado qué se le había de hacer. La sentencia divina, la sentencia del Dios justo. Versículos 35 y 36. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento.
Él había cometido un pecado a su entendimiento insignificante, pero delante de Dios era grave. Había desobedecido a Dios, y desobedecer a Dios es grave, es pecado grave. Y las consecuencias que él acarrearía por haber quebrantado el mandamiento del Señor de trabajar en el día de reposo, en el día que era para el Señor, sería la muerte. Versículo 36. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon, y murió como Jehová mandó a Moisés. Hermanos y hermanas, desobedecer a Dios es pecado, y sus consecuencias graves y mortales. No desobedezcamos al Señor para que Él no tenga que sentenciarnos a muerte. Hermanos y hermanas, esto es sumamente importante y grave. Sometámonos al Señor, obedezcámosle para que Él nos bendiga. Que el Señor les bendiga y que estén bien.